Buenas tardes a todos. Gracias una vez más por venir a las 7 tardes de la lectura, que es una forma novedosa que estamos dialogando y en realidad bastante exitosa hasta el momento, porque ya lo he dicho varias veces, en Panamá, en cualquier espacio donde tú organices un conversatorio, si llegan más de 30 personas, ya la votaste. Y acá, pues, siempre hemos tenido un buen público. Ya, de hecho, ya los que están participando en este momento son un buen público ya. Y también, después que pasan los conversatorios, la gente siempre me manda un comentario por WhatsApp o hacen una observación por correo electrónico. Y eso significa que el propósito de las teleconferencias o estas teleclínicas tienen su efecto positivo en la medida en que están provocando la reflexión, que es lo que se buscaba. Porque cada día salen más temas y eso. Nosotros solamente tenemos 7 temas. Hoy es el tema de la gestión cultural y su relación con la lectura. Pero estoy pensando que de pronto vamos a tener que hacer otras, Octavio, así que prepárate. Yo No, creo con que vamos. mucho gusto, Carlos, con mucho gusto y a la orden. Y encantado de Bueno, colaborar. y quiero recordarles a los que están acá y bueno, los que no están después se les comunicará que la próxima clínica va a ser muy interesante. Es una de mis favoritas porque voy a hablar ya no son los procesos teóricos y reflexivos en torno a la lectura y a la escritura, sino a la misma ficción. Vamos a hablar del cuento y conseguimos que Ariel Barriga sea la persona invitada. Así que no se lo pierdan porque Ariel Barriga es uno de nuestros mejores escritores que tenemos en torno a la novelística y al cuento. Y pues para mí es un honor tenerlo acá. Yo le digo el sensei porque es como un cinta negra en la literatura. Bien, voy a compartir pantalla. Entonces, eh, al nombre del Ministerio de Cultura y de su Oficina de Derechos Culturales y Ciudadanía y del Departamento de Promoción del Libro y la Lectura y del Proyecto 500 Historias, nuevamente gracias y bienvenidos. Hoy vamos a hablar de gestión cultural y prácticas lectoras, que nos ayudan pues a construir ciudadanía. En realidad es un tema bastante complejo, bastante amplio, pero lo vamos a tratar de pues, hacer en una charla de este tipo que es bastante corta. Esta charla también es bastante corta. Le digo que es complejo porque incluso hace poco, hace un par de horas, estuve leyendo un ensayo de Daniel Casani y él está hablando de la lectura, de las lecturas ciudadanas y lo amplio que es esto. Pero nosotros no solamente vamos a hablar de la lectura como construcción de ciudadanía desde la lectura, sino de todos los frentes. Es una cosa bastante compleja y espero que los que estén conectados, que son gestores culturales, que sean algún tipo de mediador, ya sea bibliotecarios, incluso docentes, les sirva porque aquí también voy a tratar de darles algunos ejemplos de acciones muy prácticas que se pueden realizar incluso sin recursos, porque la mayoría de las veces pues se necesitan recursos para hacer ciertas actividades, pero otras veces lo que se necesita es tener pero mucha imaginación. Así que voy a empezar. Ahorita solamente les quiero pedir que se pongan sus audífonos y los tienen bien puestos, que le suban el volumen a su computador, porque necesito que vean un video. En realidad, el video solamente van a escuchar música, pero sí van a tener que estar muy atentos y quiero que hagan el ejercicio de tratar de leer todo lo que salga en el video y pues así iniciamos esta clínica.
Listo. Este video que se lo secuestré prácticamente a una presentación del Banco Mundial, donde se trata de ilustrar una realidad que es muy práctica, muy sencilla. Nosotros no podemos vivir un solo día si no tenemos que leer. Pero ese beneficio, ese derecho, por decirlo así, es privilegio de los que conocemos el alfabeto. Por lo tanto, los que no tienen ya sea acceso a la lectura o a la cultura letrada, porque ya sea porque no conocen el alfabeto o porque viven en márgenes muy de extrema pobreza y por alguna razón pues la transmisión cultural no llega a ellos, es el deber de nosotros, de los mediadores, de los gestores, de los que trabajamos en instituciones públicas y en instituciones privadas, pero que hacemos de alguna forma muchas acciones para trabajar por la cultura desde nuestro frente. Esa es la misión de nosotros, de siempre tratar de realizar actividades de lectura, sobre todo incluso en tiempos como este, en tiempos como este de crisis, de encerramiento, de incertidumbre, la gente necesita cada vez más de los hechos de la cultura. Y cuando pensamos en términos de lectura, pues no hay un momento en que podamos, por decirlo así, como vivir y saber resistir esta pandemia si no es a través de la palabra. La palabra es la que nos ayuda a sobrevivir diariamente. Hasta para leer un simple meme es necesario leer. Así que la misión de nosotros es tratar de que eso también llegue a muchas otras personas. De eso se trata un poco esta charla. Y como vieron en el video, o sea, nosotros estamos leyendo constantemente. Daniel Casani dice algo que es muy importante que tengamos en cuenta, y él dice que leer y comprender los escritos de la calle exige mucho más que procesar letras. Debemos conocer sus funciones, valores, usos sociales en cada ámbito particular y debemos aprender a apropiarnos de ellos para nuestro beneficio personal. Y fíjense que solamente estamos hablando de lectura ciudadana, o sea, un letrero que hay que leer, una puerta que hay que tirar o alar o empujar para entrar. En fin, son lecturas que hace la gente, pero es mucho más complejo que eso. Hay otros niveles donde opera la lectura, donde incluso tenemos que leer pequeños formatos, pequeños textos diariamente. Así que tener en cuenta eso es muy importante para nosotros poder trabajar. Cuando nosotros en el taller pasado hablamos de la lectura como práctica sociocultural, ustedes vieron cómo la lectura es una práctica que se dimensiona de muchas formas, y eso es lo que ahora se va como es como un rompecabezas, ahora se va a ajustar con lo de hoy. Entonces, primero tenemos que tener en cuenta algunos conceptos y unas nociones muy prácticas, y una es la misma gestión cultural. ¿Qué es eso de gestión cultural? Pero la gestión cultural no es nada más y nada menos que un conjunto de estrategias de intervención aisladas y diseñadas para intervenir en algún espacio, en algún contexto, en beneficio de alguna comunidad. Pero lo que está en rojita, que es mío, no siempre las cosas van a salir bien. A veces intervenimos en una comunidad, hacemos una actividad y, por ejemplo, puede suceder cualquier cosa que no nos salga bien la cuestión, y es cuando entonces entra en los procesos también de evaluación. Bueno, uno evalúa ya salgan bien o mal las cosas, pero sobre todo cuando salen mal, ya, pero no siempre van a salir bien, pero aún así sigue siendo una gestión cultural. Este es un concepto de Lucina Jiménez.
Un ejemplo, pues, de este tipo de gestión cultural que ayuda a intervenir en los momentos precisos las comunidades para tratar de alguna forma ayudar a que resignifiquemos la realidad y que le demos un sentido para que la gente, como quien dice, aprenda a sobrevivir. Unos ejemplos es este libro, que abajo está el enlace, cuando les llegue la presentación van a poder descargarlo, yo lo recomiendo mucho. Es un libro que se redactó en el 2018, se escribió, se publicó en el 2018, pero fue a raíz del terremoto que hubo en la Ciudad de México, que, como quien dice, de una forma macabra, la naturaleza caprichosa agarró y estremeció a los mexicanos en ese momento, cuando justo cumplían, creo que decir, 32 años del terremoto de 1985. Y ese día estaban haciendo en horas de la mañana algunos homenajes de recordatorio, pues, de memoria de aquel hecho trágico. Incluso hicieron unos simulacros, estuvieron haciendo simulacros y de repente tiembla la tierra 3 horas después, está temblando nuevamente y con igual intensidad. Y, y eso fue una cosa como, o sea, en la misma fecha, 32 años después, nació este libro que se llama La Fuerza de las Palabras. Es un protocolo de intervención cultural en situaciones de emergencia y fue diseñado por las autoridades o sea, las autoridades de México le solicitaron hacer tiene que ver con el tema, solamente temas de lectura, pero se puede aplicar en todos los ámbitos. Yo pienso que con creatividad se puede aplicar esto en todos los ámbitos. Pero ahora que estamos en tiempo de pandemia, que es muy distinto a reunir a la gente, a recoger libros, ir a las comunidades con libros y todo el ejercicio, todo el mapeo que también hay que hacer entre instituciones, quién me puede ayudar, con quién puedo solidarizarme. Fue una cuestión bien compleja, pero ahora con el tema del bendito COVID, eh, todo esto cambia, porque ahora estamos tratando también de llegarle a mucha gente, pero a través de la lectura. Entonces, todos los que son los albergues que se crean cuando hay un sismo de este tipo, ahora son los albergues o son las comunidades, son las barriadas, las que se convierten en los albergues, donde están las personas eh, confinadas, y nos toca de alguna forma inventarnos en este momento lo que estamos haciendo, cómo llegarles a ellos. Eso solamente era un paréntesis que les quería decir, porque en realidad esta presentación va más allá del tema de la pandemia, pero quería ponerles este ejemplo de la fuerza de las palabras, que es un ejemplo de lo que es la gestión cultural en su máxima expresión. ¿Se necesitan recursos? Sí. ¿Se necesitan mediadores? Muchos mediadores para hacer una cosa así en un país. Sí. Pero se puede hacer. Voluntad política y se puede hacer. Entonces, déjenme hablar un poco también ya que estamos hablando de gestión cultural, ¿por qué es importante la vida cultural? ¿Por qué en momentos como ahora la gente necesita sobre todo de la cultura? Esta mañana estuve escuchando un conversatorio casualmente que era sobre el tema. Gracias a Octavio, te agradezco porque yo no sabía, me enteré en el momento que me mandaste el enlace. Estuvo muy buena esa conferencia, de verdad que sí. Muy bueno, estuvo muy bueno y fíjate, o sea, todas las cosas que se tocaron allí, como la cultura, ahora más que nunca, debería ser prioridad en la agenda de todos los gobiernos por este tema de la pandemia. Pero, en fin, eso nos ayuda a nosotros a fortalecer más las bases teóricas y filosóficas que nosotros tenemos para defender la cultura. Aquí está la importancia de la cultura para generar espacios de convivencia, para crear ambientes favorables de interculturalidad, para ejercer los derechos ciudadanos, que hoy tenemos como invitado a Enrique Noel, que él nos va a hablar un poco de eso.
para mediar conflictos y tensiones. Es increíble, yo he tenido la experiencia, he conocido en El Salvador y en Colombia proyectos de gente que trabaja, por ejemplo, en El Salvador con las maras, que son pandillas muy peligrosas, o gente que está a punto de entrar a las maras. También en Colombia hay acciones, hay proyectos de cultura para trabajar con personas, muchachos jóvenes que están a punto de meterse o ya están dentro de la guerrilla y ellos lo han logrado sacar gracias a estos proyectos. Entonces, allí está todo este tema de los conflictos y las tensiones. También hay otros tipos de conflictos y tensiones, no solamente tienen que ser bélicos, de violencia. Y para construir proyectos de vida. Entonces, la gestión cultural es importante porque se ha entendido la dimensión social de la misma, en la economía, toda su dimensión simbólica. O sea, la vida cultural está implícita, como lo vimos en la presentación anterior, en la vida de las personas. Una vida cultural es muy difícil imaginarla, porque en realidad todo es cultura, es cierto, todo es cultura, pero haber culturas que no nos gustan, del submundo, como digo yo, o de la alta cultura, las bellas artes, pero todo, incluso la economía, la salud, el cuerpo, todo está impregnado de cultura. ¿No se escucha? Se escucha bien. Solamente, bueno, cuando hablé del cuerpo, solamente el hecho de ponerse un piercing, el hecho de tatuarse, el hecho de hacer algo con tu cuerpo ya también es una acción cultural. O sea, la vida cultural en las personas es importante. Y la lectura, la oralidad y la escritura es todavía más importante. No es porque sea mi sector, ya, porque para un músico, pienso yo, sería bonito que todas las personas escucharan la música que a le gusta, pero el músico, igual que un promotor, un verdadero promotor de lectura o un escritor, está consciente de que todos no pueden ser músicos. O sea, todos no venimos al mundo para ser un gran pianista, ¿ya? Y entonces lo mismo sucede con la lectura. No asistimos al mundo para volvernos grandes escritores. Por eso que yo soy de los promotores de lectura que no creen en que la promoción de lectura es hacer que los chicos, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, lean muchos libros o se lean un libro en 2 días. O sea, que solamente el encuentro de un chico en un círculo de lectura y que logre tener una relación, una experiencia con esa realidad, es un gran logro y ya, de hecho, valga la redundancia, es una experiencia con la cultura. Entonces, desde la gestión cultural se puede rediseñar y resignificar el modo de operar de cualquier espacio, proyecto o programa. Yo les diría, si estuviésemos físicamente presentes, que si tienen alguna pregunta, es un poco difícil. Bueno, este señor que está aquí es Richard Rorty, es un filósofo norteamericano, es considerado uno de los pensadores más importantes del pragmatismo estadounidense. No es que yo sea de esta corriente filosófica, pero sí me gusta mucho lo que leí en un ensayo de él que se llama Sin sueños no hay esperanza. Y en ese ensayo él sostiene que sin esperanza no hay futuro. Pongan cuidado en esto. Sin esperanza no hay futuro. Que es necesario tener ideales y sueños que motiven acciones políticas. Y estas acciones políticas a su vez van a crear proyectos de vida. Entonces a mí me pareció fantástico esto. Años después me encuentro con esta frase de Eduardo Galeano que encajó pues como un perfecto rompecabezas. Entonces tenemos sueños, más ideas, proyectos. Y dice Galeano en un conversatorio que anda por allí circulando a veces un pequeño video, él aclara que la idea no es de él, sino de un señor que se llama Fernando Birri. Y la oración, no sé cómo decirle, el epígrafe dice, la utopía está en el horizonte. Camino 2 pasos, ella se aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá.
Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para eso, sirve para caminar. La utopía sirve para caminar. Fue lo que le dijo Fernando Birri a Galeano, y de ahí Galeano pues sentenció esta hermosa oración que encaja muy bien con lo que dice Richard Rorty sobre tener esperanza. Y ahora no significa esto que nosotros los mediadores, los gestores culturales, vivimos un mundo idealista, una especie de kibbuz del deseo en una utopía irrealizable. No significa eso, es todo lo contrario, porque la gestión cultural tiene un lugar cuando la utopía se convierte en un sueño compartido. Entonces, mi utopía, mi sueño, cuando es compartido en una comunidad, o cuando me uno a un colectivo por ideales, por ejemplo, esta red ahorita, podríamos considerarla como una especie de colectivo. Los que están participando aquí en este foro tenemos los mismos intereses literarios, ¿ya? Entonces, empezamos con una utopía, que es una cosa, una realidad irrealizable, por decirlo así, pero que va a llevarnos a soñar. Y ese sueño nos va a obligar a tener ideas. Y las ideas se van a convertir pues en un proceso, y ese proceso va a devenir en un proyecto de vida. Por lo tanto, lo que decía Richard Rorty y lo que decía Eduardo Galeano, metafóricamente hablando, lo dijeron muy hermoso, es una realidad contundente en estos procesos que nosotros hemos reconocido a través del tiempo con el tema de la lectura. Entonces, las decisiones en términos de políticas culturales también son acciones políticas dirigidas a mejorar la sociedad. Cualquier acción que ustedes hagan para hacer algo, si tú trabajas en una biblioteca y organizas un conversatorio o un recital de poesía y van 5 michos, como solemos decir, ya eso es una acción política que estás haciendo. Ya estás convocando, ya estás haciendo que la gente discuta, que ponga en la mesa sus problemas, que haya una discusión, y eso es importante. Esos pequeños núcleos, no crean, son bien importantes en cualquier sociedad. Entonces, el fomento de la lectura es un campo de la gestión cultural, porque recuerden que el tema es gestión cultural y lectura. Y la lectura también, el fomento de la lectura es un campo de la gestión cultural. Para muchas cosas. Y uno Carlos, te pregunta Liliana en el chat. Dice, ¿la gestión cultural es responsabilidad de todos o solo del gobierno? No, es responsabilidad de todos, pero es que la palabra responsabilidad implica una serie de nociones o conceptos, digo yo, que llevan el compromiso, llevan en creer en algo, pero es como la transmisión cultural desde la familia. O sea, yo soy de los creyentes que la familia es muy importante. Entonces, ahí hay una responsabilidad ya de parte de la familia, pero no podemos exigirle también, por eso le digo que es un tema bastante complejo. Yo no le puedo exigir a una familia de gente pobre que si pongan a leer a sus hijos dónde están sus libros, cuando en realidad esa gente despierta todos los días pensando en qué salchicha va a freír para darle a sus hijos. O sea, muy difícil. Pero sí hay responsabilidad por lo menos de ciertos mediadores muy directa, como los docentes, los bibliotecarios, nosotros los promotores de lectura. Claro que sí hay responsabilidad, no podemos dejarle todo al Estado. De hecho, si el Estado empezara a realizar acciones y no hay una forma de apropiación de parte de la comunidad, entonces, ¿cómo hacemos? Yo podría organizar un encuentro nacional de escritores, póngale el título que usted quiera, y no va nadie a escuchar a los escritores, entonces fue prácticamente un fracaso, porque o sea, no hubo respuesta de la gente, así que también es responsabilidad de... Y lo digo con cierta risa, porque en realidad es lo que pasa en Panamá cuando aquí se realizan congresos, muchos congresos, se realizan encuentros, quizás no tanto como en Cuba o en otros países, pero se realizan. Y he asistido a congresos internacionales de escritores y he visto ponentes hablando de determinado autor con una sabiduría increíble que yo digo, chuleta, aquí debería estar
un montón de gente, no, ni siquiera la gente de la escuela española está, ni siquiera los mismos escritores, siempre el mismo grupito, así que claro que es responsabilidad también de nosotros de que los hechos culturales tengan cierta relevancia. Me han hecho reír. Entonces, pues hay muchos temas transversales que se cruzan en este entramado de los hechos de la lectura. Y uno, pues, voy a mencionar solo algunos, porque hay bastantes: la inclusión social, por ejemplo, el fomento de la diversidad, la construcción ciudadana, de ciudadanía, desde luego, el sentido de pertenencia, la valoración de las ideas, y la lectura como práctica sociocultural, que ustedes vieron en la pasada clínica, todo ese universo de lo complejo que es. Y esto solamente es alguna de las cosas que ustedes logran cuando están haciendo gestión cultural desde la lectura. Entonces, la lectura como práctica sociocultural puede ayudar a que revaloremos el mundo y que nazcan ideas democratizadoras para construir una mejor sociedad. Esto es una noción también de Casani. Pero el problema de las prácticas lectoras va más allá de las instituciones de educación. Ahí le puedo estar dando otra respuesta a la profesora que preguntó sobre el tema de si es responsabilidad también de la sociedad civil. ¿Ya? ¿Cómo hacer para que la lectura se convierta en un objeto de deseo? ¿Cómo hago yo para que esta cosa tan bonita, tan linda, que a nosotros nos gustan los libros, las bibliotecas, cómo hago yo para que las personas también sientan el mismo deseo de leer? Es muy difícil. Y allí es donde entra entonces todo el complejo, todo el complejo de herramientas e instrumentos que ustedes tienen que utilizar de manera creativa para lograrlo. Hay muchos. Entonces, este es uno de los mayores retos que tiene un mediador de lectura en el campo de la gestión cultural. Vamos a ver con esta reflexión si podemos pensar un poco en eso. Dice: nadie puede desear lo que no conoce, y el arte construye asombro, creatividad lúdica, espejos donde rehacerse e imaginar mundos nuevos. El desarrollo cultural permite crear las condiciones para que los ciudadanos aprendan a convivir, garantizando la participación, no como públicos ni como consumidores, sino como ciudadanos que disfrutan, reconocen su comunidad, le dan sentido al nosotros y al lugar en el que habitan, explorando su propia creatividad. Entonces, estas palabras de López Borbón a mí me gustan mucho y me gusta leerle todo el párrafo a la gente para que hagan la reflexión de por dónde nosotros podemos agarrar el tema de la gestión cultural y hacerla que el arte se convierta en un objeto de asombro, de deseo también. Pero no cuando pensamos solamente en los ciudadanos como consumidores, ya como personas que solamente se llevan la nomenclatura de público. Hay más, hay acciones donde la gente se convierte de verdad en ciudadanos. De la lectura como construcción de la democracia y la ciudadanía ayuda, y aquí hay un montón de nociones, pero quiero por lo menos tocar algunas. ¿Ya? Inclusión y cohesión ayuda a todo este tema de la integración social y familiar. Los sujetos participan en las actividades que se realizan en la comunidad. Cada vez que yo hago una actividad cultural, yo estoy de alguna forma tejiendo y estoy curando ese tejido social que tanto hablan los sociólogos, que está herido. Ya estoy creando inclusión. Se mejora también el capital social. El capital social, como ustedes saben, ¿no? Ayuda a generar confianza entre los miembros de una sociedad. Sobre todo, fíjense ahora lo que nos está pasando. Ahora salimos a la calle nuevamente. Hay una cierta desconfianza. Hasta para allá, no te están cerca de mí todavía por el tema del virus. Pero esa desconfianza va incluso más allá. Así que nosotros, desde la cultura, también podemos ayudar a que ese capital social comience a sanarse. Y la gente, pues, en las actividades se va a sentir reconocida, escuchada, porque estamos trabajando sobre su propio entorno.
La participación también es un ejercicio de la palabra, donde la comunidad pues va a encontrar y va a dar cuenta de sus propias historias, va a compartir sus historias. Eso se ve mucho en la narración de cuentos, en la creatividad cultural, el cruce del lenguaje. La comunidad puede leer y escribir para expresarse en los talleres de lectura y escritura, en los círculos de lectura, por ejemplo. Sensibilización y valoración de las ideas. O sea, toda la comunidad va a reflexionar sobre sus problemas, los sentimientos e ideas, sobre todo cuando organizas actividades donde la gente pueda apropiarse de ellas y de alguna forma construir juntos, discutir juntos. Va a depender mucho de las actividades que... Ahora vamos a ver rápidamente las actividades. Formación, investigación e información. La comunidad tiene acceso a la información y los saberes. Este papel que es también muy importante en las bibliotecas. El tema de las identidades, todo el cruce de narrativas, todo el tema de la otredad que les he tocado en muchas ocasiones ya, todo este tema de la alteridad, la comunidad reflexiona sobre sus valores identitarios y comulga con las otras identidades. Ya ven lo que está pasando pues ahora en los Estados Unidos. Yo creo que ahí van a tener que, después de todo este rollo, si es que se mejora, hacer una gran reconstrucción, un gran diálogo. ¿Pero qué podemos hacer? Aquí lo pongo en estas formas de preguntas para que podamos pensar bien las acciones cuando lo vamos a hacer. Y hay preguntas esenciales. ¿Quién? O sea, ¿qué mediadores nos pueden ayudar con las acciones y estrategias para acercar a la comunidad al libro y la lectura? ¿Qué respondería a qué acciones y medidas podemos realizar que sean viables y posibles? ¿Cómo, de qué forma se va a trabajar de forma articulada? Ustedes van a ver que yo siempre martillo con el tema de la articulación. Yo sí creo mucho en las articulaciones. Si no no hubiera hecho alianza con 500 historias, no hubiese podido tener el alcance que tiene esta actividad, ¿sí? Voy a trabajar mucho siempre con el tema de la articulación. ¿Cuándo, en qué momento se va a trabajar con estas medidas de tal forma que involucren a la población? ¿Dónde? ¿En qué espacios podemos llevar a cabo todas las acciones a favor de la lectura? En la biblioteca, en la casa, en los parques, en las escuelas, en los museos. Ya cualquier espacio se puede intervenir, cualquier espacio se puede convertir en un hecho interesante. Entonces, aquí hay una serie de acciones que se pueden hacer desde distintas dimensiones y desde distintos procesos. Acciones orientadas a apoyar el desarrollo de la lectura en un tema de prioridad en la política cultural pública. Esto es, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con leyes, decretos, por ejemplo, la ley del libro. Anda por allí media moribunda, pero por ahí está. La idea es rescatarla algún día. Ahora quizás ahora que somos Ministerio de Cultura, podamos tener también una ley del libro que vaya pues amparada por la ley de cultura. Entonces, todo esto de acciones orientadas a apoyar el desarrollo de la lectura como tema prioritario tiene que ver con esa clase de procesos. Acciones orientadas a crear conciencia sobre el valor social de la lectura, todo lo que tiene que ver con foros, de reflexión, todo lo que tenga que ver con conversatorios, ¿ya? Como se convierte en esa clase de espacios. Acciones para fortalecer la biblioteca pública, todo lo que se les ocurre a usted que se puede hacer para fortalecer la biblioteca pública. Hay mucho material sobre las cosas que se pueden hacer en una biblioteca pública. Acciones para fomentar la lectura en los centros docentes, o sea, todas las cosas que ustedes pueden generar como docentes desde su aula de clase, comenzando con un círculo de lectura o celebrando fechas especiales, no sé. Acciones para renovar la pedagogía de la lectura y la escritura, todo lo que tenga que ver con formación, los diplomados, los talleres, todo esto tiene que ver con este punto. Entonces están las acciones para conquistar nuevos espacios de lectura. Ahora, por ejemplo, las plataformas Zoom se ha convertido en un nuevo escenario de conquista de nosotros, los promotores de lectura, y de mucha otra gente.
acciones enfocadas a mejorar el acceso al libro y otros materiales de lectura, acciones para vincular al sector privado, ¿no? Todo lo que tienen que ver con el libro, la Asociación Panameña de Lectura, APALED y otras organizaciones que tengan que ver de alguna forma con la lectura. Aventuras para leer, que por ahí está Alex Lovera, todo eso. Acciones encaminadas al fortalecimiento de la cadena para la creación de producción y comercialización de libros. Ya esto es todo lo que tiene que ver con la circulación del libro, toda la parte editorial. Ahí entra mucho el tema de los autores, cómo promuevo a mis autores. Acciones para el desarrollo y la divulgación de investigaciones relacionadas con la lectura y la escritura. Todo lo que pueda convertirse en un tema de reflexión, puede ser un artículo que publicas en el periódico, puede ser un blog, puede ser una revista cibernética, o sea, todo lo que nos sirva para divulgar los estudios y las investigaciones que hacemos en torno a la lectura también. Aquí voy a ir más rápido porque hay mucho texto y las presentaciones cuando hay mucho texto se vuelven muy aburridas. Y lo menos que quiero hacer es un aguafiesta. Pero aquí hay acciones puntuales para desarrollar un programa de animación de lectura. Aquí teníamos una campaña que todavía no la hemos, no queremos dejar que se pierda ese sueño, ese proyecto de vida, y es hacer esta campaña que se llama Ellos También Leen, y es involucrar a todas las personas que de pronto él lee. Yo no sabía que le gustaba la lectura. Toda esta clase, estoy pensando en deportistas, estoy pensando en una persona que juega, no sé, de un atleta, incluso en las personas con discapacidad. O sea, esa campaña, los músicos, o sea, toda la gente que de pronto, pues, pareciera que está en otro sector, pero también depende mucho de la lectura. Las Olimpiadas de Lectura se hicieron alguna vez en Panamá, incluso hay una ley por ahí de concursos de círculos de lectura que ustedes saben muy bien, yo no apruebo una gran cantidad de concursos, yo no creo en la lógica de las competencias de ese tipo, no creo que la lectura deba ser condicionada, pero eso podría modificarse, para eso no hay ningún problema. La cuestión es que volver al concepto de las Olimpiadas, ¿no? No sé si ustedes recuerdan cuando se hacían las Olimpiadas en la Universidad de Panamá, porque yo estoy viejo. Entonces, este concepto de Olimpiada, de los Juegos, ¿ya? Bueno, por ahí está Octavio que tiene también sus juegos ahora, el juego que explicaste la otra vez. Y las ferias escolares de lectura que también se han perdido mucho, sobre todo cuando era la Semana del Libro en septiembre, que va del 22 al 29 de septiembre, la Feria del Libro. Se hacían, yo recuerdo, unas ferias de libros impresionantes. El municipio, las alcaldías hacían ferias de libros. Ahora hay que retomarlas. Bueno, este año sí iba a ser una, pero era en abril que la Cámara la había organizado. Iba a ser en el interior una feria de libros nacional y bueno, vino la pandemia. Es que esta pandemia vino a fregar la vida a uno. Y todo lo que es el fomento de festivales y encuentros son actividades que se pueden realizar. Aquí hay una lista grande, por ejemplo, yo insisto mucho en lo de la Semana del Libro, que debemos volver a retomar la Semana del Libro y volver a hacer que esto, que se suene, que el libro sea de verdad un amigo. Entonces hay un montón de actividades, también el Día Mundial de la Literatura Infantil y Juvenil, el Día del Libro, que es el 23 de abril, el Día del Bibliotecario, el Día Mundial de la Narración Oral, el Día Mundial de la Poesía. Entonces, nosotros podemos no solamente pensar en lo que tenga que ver con el libro, estas fechas especiales, sino incluso, por ejemplo, yo puedo pensar en el Día del Agua, en el Día del Planeta Tierra, o sea, y allí me invento una actividad que tenga que ver con el libro entonces. La cosa es aprender a tejer, aprender a ir haciendo estos tejidos, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa hay aquí? Por ejemplo, bueno, aquí insisto en la articulación interinstitucional con otras entidades como el Ministerio de Cultura, con el MIDES y otros, pues, que tengan que ver con todos estos problemas sociales. La creación de círculos de lectura. Yo voy a estar hablando de los círculos de lectura, es la última clínica. Y van a ver que los círculos de lectura no es solamente agarrar y poner a la gente en un círculo, ¿ya? Hablar de lo que me leí. Los círculos de lectura
van más allá y se pueden hacer muchas cosas en los círculos de lectura también. Bien, quiero cerrar con este fragmento del libro de Alberto Manguel, Una historia de la lectura, que es una de mis Biblias de cabecera, que dice así: la verdad es que nuestro poder como lectores es universal y es universalmente temido, porque se sabe que la lectura, en el mejor de los casos, convertir a dóciles ciudadanos en seres racionales, capaces de oponerse a la injusticia, a la miseria, al abuso de quienes nos gobiernan. Cuando estos seres se rebelan, nuestras sociedades les llaman locos o neuróticos, como a Don Quijote o a Madame Bovary, brujos o misántropos, subversivos o intelectuales, ya que este último término ha adquirido hoy en día la calidad de un insulto. Desde siempre, el poder del lector ha suscitado toda clase de temores: temor al arte mágico de resucitar en la página un mensaje del pasado, temor al espacio secreto entre un lector y su libro y de los pensamientos allí engendrados, temor al lector individual que puede, a partir de un texto, redefinir el universo y rebelarse contra sus injusticias. De estos milagros somos capaces nosotros los lectores, y estos milagros podrán quizá rescatarnos de la abyección y la estupidez a las que parecemos condenados. Este fragmento de Alberto Manguel que he querido regalarles es para mí como una oración, y sobre todo para los gestores de cultura que trabajamos con el libro. Como siempre, termino con estas palabras. Todo lo que nos permite soñar, nos permite pensar. Todo lo que nos permite imaginar, nos permite construir. Y esta ha sido la presentación de hoy, que tiene que ver con gestión cultural y lectura. Hay un mar, hay un universo grande aquí que navegar. Esto es un Nilo infinito que tenemos que aprender a surcar. Pero con calma, sin prisas, podemos comenzar a generar proyectos y nuevos desafíos para que la lectura sea objeto de deseo en todas las comunidades, porque es un derecho. Y como es un derecho, en esta ocasión yo quise invitar a Enrique Noel, que es el encargado, es el director de de la Dirección de Derechos Culturales y Ciudadanía del Ministerio de Cultura. De hecho, es mi jefe, por eso ustedes ven que hoy estoy muy serio y no estoy con el relajo, porque él es el jefe, él es el que firma los cheques. Bueno, mentira, no los firma, pero... Así que los dejo con Noel, porque él les va a hablar de este tema de los derechos culturales. Voy a salir de mi presentación, entonces. Adelante, Noel, bienvenido. Gracias, Carlos. Enrique, te toca. Solo acoto el tiempo, son las 3:47, tenemos compromiso de cerrar a las 4, ¿no? Y se nos hizo larga la presentación de Carlos, pero ¿quién va a callar a Carlos? ¿Cómo hacemos para callarlo? Él habla y habla y habla, no para de hablar. No, mentira. No, mentira, que estuvo muy interesante, Carlos, la verdad que sí. Entonces, en esta ocasión creo que da chance solo de tu presentación, Enrique, y no vamos a tener la oportunidad de poder vernos todos, ¿no? Pido disculpas por eso, ¿no? Un poco también asunto de terminar de entender las dinámicas, ¿no? Enrique, la presentación toda tuya, ¿ok? Gracias por venir. Yo solo quiero agradecerles a todos ustedes la presencia aquí. Es un grupo muy compacto. En un momento en el que ya se flexibilizó la cuarentena, que haya mucho que hacer, pero la gente preferiría salir. Hay 61 personas aquí escuchando a Carlos y participando. Eso me parece genial, demuestra el compromiso de este grupo. Miren, efectivamente, yo quiero hablarles de de un tema que me parece que es fundamental. Es un eje axial, transversal en el tema de la cultura y de la gestión cultural,
pero que no suele estar en la mente de las autoridades ni de la sociedad civil, de los gestores culturales. Es un tema muy novedoso y es el tema de los derechos culturales. ¿Qué hablamos cuando hablamos de derechos culturales en la gestión cultural? Pero antes de llegar allá, aunque creo que ahora tengo menos tiempo, quería rápidamente reflexionar sobre la pregunta que nos hacía, creo que Liliana, sobre la responsabilidad de quienes deben hacer la gestión cultural. Bueno, Liliana, yo tengo una percepción sobre ese tema. Creo que en materia, la gestión pública se puede hacer la gestión cultural se puede hacer desde el Estado, la gestión cultural pública o desde el sector social o privado. Sin embargo, por ejemplo, Carlos siente que tiene una responsabilidad ética. Además de ser un funcionario en este momento, de seguro, sea o no sea funcionario, él siente que tiene una responsabilidad con ustedes para trabajar la cultura. Sin embargo, Carlos podría decidir un buen día que ya llegó hasta aquí y no va a trabajar más en gestión cultural. Quizás alguno de ustedes se decepcionaría de Carlos, pero esa es su decisión. En cambio, el Estado no puede renunciar a su gestión pública. Es un deber del Estado. Y ese deber del Estado se hace a través de políticas públicas. En el caso del Ministerio de Cultura, a través de políticas culturales, ¿verdad? Ahí te abrí la presentación, Enrique. ¿La puedes ver? Sí, sí, la puedo ver. Ok, estás en la lámina 2. Sí. Te voy avanzando la lámina, tú me dices, pásame la lámina y te paso a la siguiente. Ok, Ok, regresemos a la anterior, por favor. bueno. Sí, ustedes disculpen que lo haga en la presentación. Sí, dejémosla ahí un rato mientras termino este tema. Entonces, es una obligación del Estado generar políticas culturales, ¿no? Ahora, la propuesta del Ministerio de Cultura actual, el nuevo Ministerio de Cultura, es hacer políticas públicas con enfoque de derechos humanos. En nuestro caso, hacer una política cultural centrada en la promoción y garantía de los derechos culturales. Es decir, concebimos que la gestión en cultura del Estado debe enfocarse en los derechos culturales. Y ojalá avancemos en ese lenguaje también los actores de la sociedad civil y del sector privado. Entonces, por eso quiero hablarles hoy de los derechos culturales. Avancemos rápidamente con la siguiente lámina. Los derechos culturales, como ya les he comentado, son parte de los derechos humanos. Están establecidos desde fines de la década del 40. Sin embargo, no están en el lenguaje ni en el imaginario, muchas veces ni siquiera de los defensores de los derechos humanos. Voy a pasar rápidamente este tema. Cuando hablamos de los derechos culturales, hablamos de que tienen un estatus paradójico. Es decir, en los últimos años estamos observando que los temas basados en problemas culturales han tenido un gran desarrollo. Es decir, hay discusiones en torno al respeto de la dignidad de determinados grupos que culturalmente han sido discriminados. Sin embargo, estos grupos no levantan sus banderas en clave de derechos culturales. Es cierto, pero están planteados en clave cultural. Aunque el lenguaje que se utilice no es el de derechos culturales, como veremos al final de esta exposición, están planteando demandas en función de los derechos culturales. Tendríamos que pensar nada más en lo que acaba de ocurrir en Estados Unidos, aunque es una historia repetida, para entender cómo el tema de la discriminación cultural de un determinado grupo humano es un tema que está generando un gran debate. No lo están pensando con el lenguaje de los derechos culturales, pero en la práctica se está defendiendo un derecho cultural que está siendo vulnerado, el derecho de la cultura afroamericana, hombre, a lo más elemental, a existir con dignidad. Asimismo, podemos pensar en la discriminación de las diversidades sexuales, la discriminación desde patrones culturales machistas a la mujer, etc. Pero en ese estatus paradójico, a pesar de que el tema cultural es un tema de disputa política hoy en día, el avance legal, jurídico, es menor. Es decir, no tenemos
entidades que se dediquen conscientemente a promover y proteger los derechos culturales. Sigamos, Octavio. Definiciones de derechos culturales no hay muchas y tampoco hay un consenso por lo que les acabo de decir. Es un tema novedoso. Pero si tuviéramos que avanzar una definición, y me permito leérselas, podríamos decir que los derechos culturales son un conjunto de facultades y potestades de las que son titulares las personas, los grupos y las comunidades, y que estas facultades están relacionadas con las identidades de estas personas o grupos, con sus imaginarios, con sus expresiones y con sus modos de vida. Regresemos a esta definición para analizarla brevemente. Aquí hay una redefinición de los derechos humanos. Por lo general nosotros, a quienes nos han hablado de derechos humanos, quienes hemos estudiado eso, sabemos que los titulares, es decir, quienes tienen los derechos humanos, son los individuos. Pero hoy en día los derechos culturales están hablando que los grupos humanos también pueden ser titulares de derechos. El ejemplo por excelencia son los pueblos originarios, los pueblos indígenas. Defender o promover la identidad de cada individuo es muy difícil porque este es un grupo que protege su identidad colectivamente. Entonces estamos avanzando en un tema que la visión occidental e individualista de los derechos humanos no había entendido hasta ahora. Hoy estamos defendiendo también a los sujetos colectivos como titulares de derechos. Incluso hay comunidades, pero este es otro tema, no es el mío, que hablan de la posibilidad de que otros seres no humanos como los animales e incluso la naturaleza también sean titulares de derechos. Pero esa es otra discusión. Y como ven ahí abajo en pequeño, los derechos culturales, hay que remarcarlo siempre, son parte integral de los derechos humanos. Sigamos. Si esto no quedase claro a partir de esta definición tan abstracta y cuando veamos el catálogo más detallado de los derechos culturales, como un punto de partida podríamos, aquí haciendo un esfuerzo peligroso de comprimir los derechos culturales, a que nos referimos a tres grandes grupos de derechos. Los derechos a ser, es decir, a que se respeten mis modos de vida, los rituales de mi cultura, mis creencias, las memorias, la forma en que interactuamos con los demás, mi relación o el de mi grupo con la naturaleza, las relaciones que desarrollamos con otras especies. Hay culturas para las cuales determinados animales son sagrados. Hay culturas que consideran que determinadas árboles o plantas tienen un valor sagrado. Incluso si se llega a tener que talarlas o cortarlas, se les pide perdón, permiso, se siembran otras, en fin. Todo esto tiene que ver con la posibilidad de ser en el mundo. También un conjunto de derechos tiene que ver con el derecho a expresarse o a crear. Es decir, expresarme en términos artísticos o más allá de eso. Generar arte, generar productos creativos, a expresarme culturalmente, festivamente. Nuevamente hablamos de rituales que pueden ser religiosos o no. Generar construcciones. Hay formas de construir propias de distintas culturas, ¿no? Porque están alineadas con los astros, porque es una forma de construcción que le rinde culto a lo trascendente, porque es una forma de interactuar mejor con el viento, qué sé yo. Bueno, esos son parte de los derechos culturales. Y los derechos de acceso, es decir, participar en la vida cultural, disfrutar de los productos culturales, consumir cultura. Como ustedes ven, si pensaran en clave de lectura, que es lo que hace Carlos, entendemos la lectura atravesada o la lectura atravesando todos estos derechos. Poder acceder a la lectura, poder leer. No solo estar alfabetizado para poder leer, sino tener la capacidad de comprender. Eso es un derecho cultural. Cuando ustedes promueven la lectura, están promoviendo el ejercicio de derechos culturales. Derecho a expresarse. Para poder expresarme a través de la literatura, siempre se ha dicho que es importante leer, ¿no? Y el derecho a ser, se vuelcan, las literaturas vuelcan la forma de ser, no solo de ser como cultura étnica, la forma en que escribe alguien como es ser hombre, ser mujer, ser católico, musulmán, ateo, agnóstico, etcétera.
ser alguien que vuelque en la literatura su ser rural, urbano, etc. Vemos cómo entonces los derechos culturales, de ser algo muy abstracto, empiezan a tomar cuerpo. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Octavio. Enrique, te interrumpo porque son las 4:01. Nosotros normalmente teníamos como pautado hacer esto en 1 hora. Obviamente el manejo de tiempo, que es mi responsabilidad, estuvo catastrófico esta vez. Lo que vamos a hacer, lo que les propongo a todos es que tomemos 10 minutos más, que te demos 10 minutos a ti, porque tu presentación está densa para hacerlo. Las personas que no pueden asistir, pues se comprende perfectamente, pueden abandonar la sala cuando ellos quieran. Eso siempre ha podido ser así. Igual como siempre, vamos a producir un video completo y se puede ver la presentación completa tuya a los que no lo terminen de ver justo ahorita, que tengan el tiempo de poder quedarse otros 10 minutos, ¿no? Entonces te paso la lámina y tú sigues hablando normal, tienes 10 minutos más. Claro, bueno, vamos a ver cómo hacemos para ir avanzando. Sin que esto se convierta en una clase de derecho, queremos ver cómo está contemplado, cuál es el marco jurídico, dónde encontramos en las normas, en los tratados, estos derechos. Sigamos. Como hemos dicho, recuerden, hay un subdesarrollo jurídico. Tenemos varios instrumentos que le voy a pedir, Octavio, que por ahora quédate aquí. Solo les voy a mencionar que esto arranca con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, es decir, está contemplado desde la propia Declaración de Derechos luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo entendió que debíamos buscar mecanismos para respetarnos mejor unos a los otros. En los diversos instrumentos que solo les voy a mencionar, y vamos a pasar rápido las láminas, están contemplados con distinta redacción, pero estos mismos derechos culturales. El de tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, es decir, el derecho a participar en la vida cultural, el derecho a gozar de las artes, es decir, disfrutar el arte, el derecho a participar en el progreso científico de la humanidad. Fíjense que lo que llamamos el derecho a la ciencia y la tecnología está concebido como un derecho cultural. Hoy en día, eso cobra gran relevancia en medio de la crisis del COVID-19 y la búsqueda de la forma para poder tener algo que nos inmunice. Los derechos de beneficiarse por sus creaciones artísticas y literarias, es decir, los derechos de autor, también son derechos culturales. El resto de los instrumentos, con distinta redacción, palabras más, palabras menos, recogen esto mismo. Sigamos. Lo encontramos también en la Declaración Americana de Derechos del Hombre, es lo mismo, del 48, para el ámbito americano. Sigamos. La encontramos también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la década del 60. Ustedes lo verán con detenimiento, básicamente lo mismo. Sigamos. Y quiero hablar de la Convención Americana de Derechos Humanos del 69. Ese es para el área, repito, de América, donde la convención señala que los estados se comprometen a adoptar medidas económicas y técnicas para lograr poco a poco, progresivamente, la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. Eso significa que los estados deben generar políticas públicas para promover estos derechos, ¿no? Es lo que más o menos dice la convención. Sigamos. Hay algunos instrumentos, es decir, algunos tratados internacionales que, aunque no hablan directamente de los derechos culturales, sirven para protegerlos, aunque no estén señalados así. La convención que se refiere a la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial, como por ejemplo en Panamá, las festividades y rituales asociados con la cultura congo, son parte de fueron declarados patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esa es una forma de proteger los derechos culturales de esa cultura a seguir expresándose. Y tenemos la Convención sobre la promoción y promoción de la diversidad de expresiones culturales del 2005, que habla de la igualdad de todas las culturas. Sigamos. Espero que el apuro con el que estoy poniendo no... Se te no entiende bien, Enrique. Vas bien. Vas muy bien. Agradecido. Entonces, sin embargo, no tenemos un catálogo que desarrolle todos estos derechos culturales. Lo que sí tenemos es una declaración de derechos culturales que hizo el Instituto de Friburgo, un instituto suizo, pero ese es un instituto en el que diversos estados tienen representación, pero no es un organismo oficial de las Naciones Unidas.
Esta es una propuesta que todavía no ha sido aprobada oficialmente, pero digamos que nos sirve de guía para conocer cuáles son estos derechos. Rápidamente los vamos a ver, sigamos. La Declaración de Friburgo de 2007, fíjense el tiempo que ha pasado y todavía no hay una aprobación oficial, nos habla de los siguientes derechos culturales. Derecho a tener una identidad, que ya lo hablamos. Derecho a tener yo como individuo una identidad o defender y proteger la identidad de mi grupo humano, afrodescendiente, originario, alguna identidad religiosa, etc. Y el derecho a que mi trayectoria, es decir, mis valores, mis tradiciones, mis fiestas, los productos gastronómicos de mi cultura, por ejemplo, sean respetados y reconocidos. Es decir, los patrimonios culturales. El segundo derecho se refiere a poder tener el derecho a referirme a diversas comunidades culturales. Yo puedo ser una mujer indígena, una mujer cristiana o musulmana, y tengo el derecho de expresarme en esa diversidad de comunidades culturales. Pero además tengo el derecho, ese es el derecho de entrada, pero también tengo el derecho de salirme. Es decir, en cualquier momento también puedo decidir ya no pertenecer a determinada comunidad cultural y el Estado debe protegerme de que esa decisión sea respetada por esa comunidad cultural. En tercer lugar, el acceso y la participación en la vida cultural, que como ya hemos dicho, se refiere a una gran cantidad de derechos. El acceso puede tener que ver con que una determinada actividad cultural económicamente me sea accesible. La actividad puede estar y no me puede estar prohibida, pero si yo formo parte de una comunidad, soy una persona de bajos recursos y tengo 3 hijos y quiero ir con ellos a ver una determinada actividad, pues si es muy cara se me está negando en la práctica. El Estado debe promover en alianza con el sector privado también que existan ciertos momentos o ciertos días o ciertos mecanismos que permitan el acceso económico. Acceso también tiene que ver con la existencia de dispositivos físicos para que personas con discapacidad puedan acceder. Rampas, subtítulos para personas con discapacidad visual, mecanismos sonoros, táctiles para las distintas discapacidades. La educación está relacionada también con los derechos culturales. La posibilidad de educarme no solo en el idioma nacional oficial, sino en el idioma de mi cultura. También la posibilidad de yo enseñarle a los demás sobre mi cultura, pero también en el idioma de mi cultura, ¿no? Esto genera varios tipos de derechos y de políticas públicas que podríamos avanzar en otra jornada. El derecho a la información y a la comunicación. El derecho de que en el Estado, ustedes nada más tendrían que ver los distintos medios de comunicación. Panamá se hablan diversas lenguas, no solo las lenguas originarias, sino las lenguas de las distintas comunidades que en sucesivas migraciones han conformado este país. ¿Cuántas de esas lenguas se ven reflejadas en los medios de comunicación? Hagamos ese estudio y veremos que hay un déficit de representatividad lingüística en los medios de comunicación. Pero también no solo se trata de yo ser un sujeto pasivo y recibir información en mi idioma, es que ahora que los medios digitales han cobrado tanta fuerza, es importante capacitar y dotar, no solo tecnológicamente, sino en el lenguaje de estos medios para que las propias comunidades generen su información desde sus cosmovisiones, desde sus formas de entender la vida y también desde sus idiomas, para poder dialogar no solo entre esos grupos, sino también con el resto del país. Y desde luego, esta declaración concibe como un derecho cultural la posibilidad de cooperar culturalmente a nivel local, a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Pasemos, Octavio, entonces toda la explicación de todos estos derechos. Ya lo he hecho. Ya los 10 minutos, ya está sobre las 4:10. O sea, ve cerrando, te ruego para... Entonces, si pudiéramos avanzar un rato para ver, sí, bueno, está en las últimas, entonces ocurre lo siguiente. ¿Qué pasa con los derechos culturales en Panamá? Bueno, el año pasado, el 15 de agosto, se promulgó la Ley 90 que crea el Ministerio de Cultura. Esta ley, en su artículo 1, señala como uno de los objetivos fundamentales del Ministerio promover y proteger los derechos culturales. Es decir,
se elevó por primera vez a rango de un instrumento legal la existencia de los derechos culturales y la obligación de una institución de promoverlos. Ahora estamos discutiendo el proyecto de ley general de cultura, que nuevamente reitera la necesidad de generar políticas públicas que promuevan los derechos culturales y que construyan la idea de la cultura como una dimensión indispensable para el desarrollo sostenible. Entonces, compañeras y compañeros, estamos hablando de un proceso en marcha. Esperemos que la situación pandémica, o esperemos no, estamos trabajando para que dentro de esta situación pandémica logremos aún así generar propuestas para promover y garantizar los derechos culturales, repito, y la cultura para el desarrollo sostenible, que es otro tema que también podría dar para más, el del cultura y desarrollo sostenible. Disculpándome por la mecánica esta compleja de la presentación de las diapositivas que no pude controlar yo, agradeciéndole a Octavio por la invitación, a Carlos y a todas y a todos ustedes. Me siento honrado de tener un público tan selecto y tan numeroso a través del mecanismo y la plataforma virtual. Agradecido. Gracias a ti, Enrique. Muchísimas gracias, Carlos, también. Otra vez soy yo el que pide disculpas, que hice un pésimo control del tiempo. Perdón por eso. Como siempre, vamos a mandar las presentaciones, la presentación de Carlos y la presentación de Enrique. Estas dos son dos presentaciones densas. La verdad que si lo hubiésemos visto bien en el comienzo, cada una de ellas toma casi 45 minutos para poder hacerla bien, ¿no? Y podemos apartar ese tiempo para hacerlo, ¿no? Yo voy a simplemente, otra vez, en aras del tiempo y con muchísima pena por la gente en general, cerrar de una vez. Agradecerles a todos. Cierro la pantalla y caigo en el grupo completo. Les pido disculpas porque hoy no nos reunimos todos en grupo pequeño. No lo hago otra vez para no forzar el alargamiento de la reunión. Muchísimas gracias por su presencia y nos vemos el próximo jueves. Igual la información se la mandaremos enseguida por correo, el video completo, que lo puedan ver, y las presentaciones que ya Osvaldo las tiene para mandar. Les agradezco mucho el tiempo y otra vez me disculpa con ambos, con Enrique y con Carlos, por este control tan irregular. Nos encontraremos en otro lugar, en otro momento. Sí, está bueno porque vimos el tema, vimos la densidad del tema y está súper interesante. Es una cosa que hay que comprender, que todos lo tenemos. Ojalá se pueda repetir este tema en otra sesión. Anotémoslo para repetirlo. Sí lo vamos a hacer. Gracias por su comentario, Lorena, Zaida, Ahmed, Rafael, de nuevo lo veo, o profesor Omaira, la estoy viendo usted también. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Enrique y Carlos, gracias. Elena. Bueno, nada, pues comienzo a cerrar la sesión. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todas. Chao. Hasta el jueves. Hasta luego. Gracias. Hasta el jueves. Si Dios quiere. Hasta luego. Chao. Y que ella también